de la mano de María en la Cuaresma. Y comenzamos con una lectura de la palabra y leemos del Salmo 26. Plegaria del inocente. Hazme justicia, Yahvé, que llevo una vida íntegra. Si me apoyo en Yahvé, no vacilo. Escrútame, Yahvé, ponme a prueba. Aquilata mi conciencia y mi corazón, que tengo presente tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de malhechores, no me mezclo con malvados. Lavo y purifico mis manos. Doy vueltas a tu altar, Yahvé, pronunciando la acción de gracias, pregonando todas tus maravillas. Amo, Yahvé, la belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. No dejes que muera entre pecadores, que acabe mi vida entre asesinos. Con sus manos llenas de infamia y su diestra repleta de soborno. Yo, en cambio, llevo una vida íntegra. Rescátame, ten piedad de mí. Mi pie sigue el camino recto. En la asamblea te bendeciré, Yahvé. Palabra de Dios. La Virgen María, nuestra Madre, no solamente es un consuelo, pero es la reina de nuestra batalla espiritual por este destierro. Y fuera de que tenemos una relación religiosa con ella, que es donde comienza nuestra relación con la Virgen normalmente, la mayoría de católicos tienen una experiencia religiosa con la Virgen, consagraciones, novenas, rosario, y que se camina con la Virgen en esa forma. Pero hay una dimensión de la maternidad celestial que es mucho más profunda y que es una invitación que se le hace a la relación religiosa para que entre al espíritu de la vida celestial de esa maternidad. Porque sabemos que la Virgen, estando entre nosotros durante su vida con Jesús y después de que Él ascendió al cielo, fue una madre de la iglesia naciente, acompañó a los apóstoles en sus primeras batallas de la iglesia y dejó entre nosotros esa presencia maternal de sabiduría de Jesús. María es la escuela del Señor. Ella es quien conoce a Jesús en una forma tal que puede enseñarnos a nosotros cómo imitarlo de verdad. Y por eso la escuela de María se convierte en la iglesia en un tratado. Muchos santos han estudiado los pasos silenciosos, prácticamente invisibles humanamente hablando, de la Virgen María durante su vida entre nosotros, podríamos decir su vida pública, que es la única que se conoce, como también la de Jesús o de José, fue solo la vida pública, porque ellos tuvieron como 18 años de vida silenciosa y privada, de los cuales no hay información. Y así lo quiso Dios. Habrá mucha información que no es necesariamente la que la iglesia nos invita a seguir, pero hay que realizar algo importante en nuestra relación con ella. Cuando la Virgen es asunta al cielo, entonces la relación maternal se eleva a un estado místico, un estado espiritual.
Por eso, los videntes que la Virgen escoge siempre están en éxtasis cuando ella les aparece. Nunca, en ninguna de las apariciones aprobadas por la Iglesia, nunca un vidente ha tenido una experiencia con la Virgen que no sea en un éxtasis. Siempre entran en éxtasis. ¿Qué quiere decir éxtasis? Es como un rapto, es un momento perfecto donde se entra al mundo espiritual estando en el mundo material. Seguramente la Virgen fue quien tuvo más éxtasis en su vida, porque siendo creada sin mancha, el mundo espiritual para ella debió ser increíblemente asequible. Porque nos damos cuenta por las Escrituras que el Espíritu Santo se manifestaba a San José por medio de sueños. En cambio, a la Virgen María se le aparece el ángel directamente y no en un sueño, porque ella podía resistir la presencia de un ángel por ser una mujer sin mancha. Entonces, si entendemos la naturaleza celestial de la Virgen María, sabiendo que la Virgen es humana, pero que la Virgen ha sido elevada a un trono celestial desde donde reina, y reina en una forma extraordinaria, con gracias extraordinarias por el bien de la salvación de las almas. Porque lo primero que debemos entender es esto: María es reina de toda la creación, de todos los ángeles y santos, reina del purgatorio, reina de la iglesia militante en la tierra. Pero la misión más importante de la Virgen María es nosotros en el destierro, la iglesia militante. Nuestra iglesia es la iglesia que tiene toda la atención de toda la victoria del cielo y de las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio viven unidas a nosotros en batalla porque ellas mismas se benefician y progresan en su vida purgatorial unidas a las batallas terrenales. Hay muchísimos testimonios de manifestaciones de almas de purgatorio que han participado en eventos terrenales, ayudando en situaciones extraordinariamente milagrosas. Y nos damos cuenta que son activas también, son militantes. Y la Virgen es la reina de todas esas batallas. Cuando tomamos la Virgen María desde el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, y luego encontramos que esa mujer vestida de sol huye al desierto, que es el mundo, que es la iglesia, ella misma, madre de la iglesia, cuna de la iglesia, batalla espiritual contra el dragón. Entendemos en qué forma debemos relacionarnos con ella. De la mano de María en la Cuaresma quiere decir, la liturgia de nuestra Iglesia Católica es divina, por eso se llama la Divina Liturgia, porque está construida místicamente por inspiración del Espíritu Santo. Entonces tiene origen divino. La Cuaresma es parte de esa liturgia donde la Iglesia por estaciones nos va llevando en este peregrinar por el mundo en un orden y también en una gracia, porque cada estación litúrgica como Cuaresma, tiempo ordinario, Adviento, tiene una gracia especial. La Cuaresma tiene la gracia de la reconciliación.
el sacrificio, el ayuno, la penitencia, el darle un alto en el camino al corazón y revisarlo, mirarlo con la lupa del Espíritu Santo, porque precisamente la gracia más importante que recibimos en Cuaresma es que el Espíritu Santo nos da un aumento trascendental para poder mirar con detalles como por una lupa el corazón. Si nosotros nos atrevemos a mirarlo. Sabemos que, como empecé, nuestra primera experiencia en la iglesia, en la cual se quedan muchos católicos toda la vida, es una experiencia religiosa. No es un pecado, pero es una trampa si nosotros no crecemos desde esa experiencia religiosa hacia el espíritu. Precisamente la Virgen María nos enseña con sus pasos que da en la vida pública y luego en su vida celestial por medio de ese plan divino del Padre Celestial que llama a la Virgen María como embajadora del cielo. Es la embajadora más frecuente en la tierra, porque pasaron muchos siglos sin que la iglesia tuviera una presencia de María como la tiene ahora. Siglos pasaron en un silencio de María y de repente comienza a aparecer María en la iglesia en una forma militante. Y esto enriquece la iglesia porque le trae a la iglesia una ternura, un consuelo, una maternidad que la iglesia necesitaba. Muy importante. Hasta el punto que muchísimas áreas de la iglesia se sacudieron y fueron reacias a aceptar esa presencia de María extraordinaria en la iglesia. Lo consideraban como algo que no se debía hacer. La misma Reforma Protestante atacó la relación con María. Enrique VIII destruyó todas las estatuas de la Virgen en el Reino Unido, a pesar de que él, cuando nació su primer hijo, se fue a caballo hasta un santuario que se llama Walsingham, que en esos años, hace 500 años, era uno de los santuarios más importantes del mundo de la Virgen María. Y se fue a caballo hasta allá a pagar una promesa y acción de gracia a la Virgen por el nacimiento de su hijo varón. Y él mismo después, cuando el demonio le entró en su vida porque quiso salir de su esposa y el Papa no lo autorizó, él mismo destruyó toda la iglesia católica del reino y lo primero que hizo fue llevar hasta donde hoy es Londres todas las estatuas de la Virgen y las destruyeron en ese lugar. Pero aquí nos damos cuenta la batalla espiritual que hay contra la Virgen, porque es una batalla final. Es la última batalla. No sabemos cuánto dura, porque cuando hablamos de batallas espirituales, estamos afuera del tiempo y el espacio humano, porque son batallas contra las huestes del mal. Y las huestes del mal no viven en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, las batallas contra el enemigo suceden en el mundo espiritual. Entonces, la Cuaresma es una estación litúrgica, que quiere decir la iglesia que navega como una nave por dentro de estas aguas turbulentas de este destierro, de este mundo caído, nos lleva a nosotros dentro de la nave protegidos y al mismo tiempo navegando para recoger almas en el camino y entrarlas a la barca de la iglesia para llevarlas al puerto seguro que es Jesucristo. La Virgen María, como reina de esta navegación,
es no solamente reina de la navegación, pero también es quien nos inspira a elevarnos hacia el corazón del Señor. Ustedes saben que la iglesia a través de los siglos se ha ido manifestando en muchos niveles místicos. Sabemos que el mismo rosario aparece en una forma mística y aparece en un proceso hasta que es entregado a la iglesia. Y entendemos que el rosario es un arma que la iglesia recibe como resultado de muchas batallas espirituales de muchos siglos. A medida que la humanidad va librando batallas en esta nueva creación de la nueva alianza de Jesucristo, que es nuestra iglesia, el cuerpo místico del Señor, vamos conquistando más armas contra el diablo, más territorio. Y el rosario es una de esas armas que se construyó con batallas. Así se construyó el rosario. Y un día tuvimos el rosario. El rosario en sí es algo que ya estaba siempre, porque es el Evangelio. Sin embargo, en la forma que es tejido místicamente para convertirse en un cordón de defensa al pueblo de Dios, es algo que viene de una gracia. Y en esa gracia está la Virgen María, porque ella es parte de ese tejido del rosario. Por esta razón, la anunciación del arcángel San Gabriel, que nos trae esa fuerza del Ave María, que en el rosario es tan prominente, que es una presencia exorcística, porque lo que tenemos que entender de caminar de la mano de María es que en el momento de la encarnación del Mesías se da ese momento en que el ángel le dice a María palabras que quedan marcadas en el tiempo humano. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y todas estas palabras, junto con las de Santa Isabel, forman, desde la anunciación y la visitación, forman esa escena del rosario que es el tormento de los demonios. ¿Por qué razón? Como los demonios viven en el eterno presente y no en el tiempo ni en el espacio, cuando nosotros decimos, Dios te salve María, todo demonio que esté en el aire queda localizado en la anunciación y en la visitación instantáneamente. Ellos no simplemente escuchan el Ave María, ellos están en presencia del arcángel San Gabriel y la Virgen María y Santa Isabel al mismo tiempo. Ellos no quieren eso, no quieren eso. Por eso, entre más entendemos qué significa el rezar un Ave María, nos damos cuenta que es exorcístico, porque los demonios no lo resisten. Ahora, sabemos que el rezo del rosario no es un amuleto. Si uno está en pecado mortal, sus palabras no tienen eco. Solamente con Dios, si Él se compadece. Pero en el mundo espiritual, como batalla espiritual, una persona en pecado que rece, sus oraciones no viajan, no se mueven, no llegan a ningún lado, no le hacen nada al diablo, porque uno le pertenece al diablo por estar en pecado. Entonces, la Cuaresma es una estación litúrgica que la Iglesia nos da para que nosotros, dentro de este peregrinar, podamos recibir la bendición de arrepentirnos. Sabemos que por muy fieles que seamos a Dios, siempre tenemos que arrepentirnos todos los días.
porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y siempre teniendo conciencia de la miseria que somos, de las tendencias que tenemos al pecado, de la imperfección que es nuestra naturaleza, lo más honesto, lo más noble, lo más humilde es levantarnos a darle gracias a Dios por el don de la vida y al mismo tiempo a pedirle misericordia a Dios para que nuestra miseria no nos tumbe en ese nuevo día. Y en esa forma nos declaramos culpables y reconocemos nuestra miseria y somos humildes. La forma de caminar de la mano de María en la Cuaresma es entendiendo que el mensaje central de la Virgen María, desde que Dios comenzó a enviarla a la iglesia como mensajera, y tenemos cientos de apariciones por el mundo entero de la Virgen María. Ahora estoy hablando de las apariciones que son aprobadas por la iglesia o que están en estudios muy serios con la iglesia, porque hay muchas manifestaciones de la Virgen que tendríamos que tener mucho cuidado, porque el diablo es muy astuto. Ustedes saben que, por ejemplo, las apariciones de Lourdes y Fátima tuvieron más de 500 réplicas cada una. Aparecieron toda clase de apariciones en Fátima y Lourdes alrededor de esos pueblos con situaciones parecidas, porque lo que el diablo hace es reproducir la verdad hasta el punto que se convierta en mentira, para que todos desvirtúen la primera auténtica aparición. Entonces, creando muchas falsas, termina tumbando la verdadera. Eso es lo que el demonio hace. Pero lo más importante que hemos aprendido de la Virgen María con relación a las más manifestaciones celestiales de sus apariciones es: la Virgen nunca trae un mensaje nuevo. Si ustedes revisan Fátima, Lourdes, Guadalupe, La Salette, Knock en Irlanda y todas las apariciones aprobadas, se dan cuenta que no hay una sola frase donde la Virgen haya dicho algo que no sea puro y estricto evangelio, 100%. Porque Jesús nos ha dicho, todas las profecías, todos los profetas se cumplen en Jesús. Y en la nueva creación de Jesucristo, en la nueva alianza, todos nosotros somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Y no hay nada nuevo bajo el sol hasta que Jesús regrese. Lo único que el pueblo de Dios está esperando es que Jesús regrese, nada más. Pero hay toda clase de herejías e información falsa de que la Virgen dijo, que la Virgen interfirió en cosas de la iglesia, hasta el punto que hay mensajes de la Virgen que contradicen la disciplina litúrgica de la iglesia. Y supuestamente la Virgen dijo que no, que así no se hace, sino que se hace así. Ya sabemos que la iglesia nos ha enseñado que ninguna aparición mariana es algo que debemos seguir como doctrina. O sea, no podemos obedecer a una revelación privada. No se puede. Solo podemos obedecer a la doctrina de la iglesia. Hay cosas aprobadas por la iglesia como las oraciones del ángel de Fátima. Ustedes saben que en el rosario hoy se usan muchas oraciones que el ángel le enseñó a los pastorcitos, y esas oraciones han sido aceptadas por la iglesia y se permiten orarlas. Ahora, entonces, la prueba de que nosotros caminamos de la mano de María en la Cuaresma es siendo absolutamente estrictos con la doctrina de la iglesia.
La Cuaresma nos enseña que nosotros somos llamados al ayuno, la penitencia, la mortificación, la limosna. Somos llamados a la reconciliación por medio del sacramento de la confesión y somos llamados a vivir una vida eucarística consciente del don maravilloso que es ese cuerpo y esa sangre de Cristo como alimento de vida eterna. Y la Cuaresma nos da la oportunidad en esos 40 días de compenetrarnos en la iglesia militante en una forma espiritual. Porque como decía antes, uno de los peligros más grandes que hay para nuestra vida católica es ser meramente religiosos. Y siempre insisto mucho en eso, en casi todas mis reflexiones, porque es el defecto más peligroso. Hay mucha gente rezandera, mucha gente súper religiosa, pero no son espirituales, porque muchas veces la religiosidad seca la espiritualidad y se convierten en escrupulosos. Entonces hay gente que se acostumbra a rezar 5, 10 rosarios diarios porque en la comunidad donde están eso es lo que les piden que hagan. Y el día que dejan de hacer uno, se sienten que pecaron, que hicieron algo mal, que le faltaron a Dios, lloran, se sienten que traicionaron al Señor, porque ya entraron en una religiosidad escrupulosa que termina en fanatismo. Ahora, sacrificios casi ultrahumanos, innecesarios, mortificaciones innecesarias, porque el Señor dice con claridad: holocaustos no pido ni sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Es verdad que en la Cuaresma la Iglesia nos invita a ayunar, todo en moderación, dentro de lo que la Iglesia nos enseña, no en lo que nos inventemos nosotros, porque eso sería un mensaje nuevo. Nos invita a ser caritativos. ¿Por qué? Porque la limosna nos enseña el amor al prójimo, pero no porque tengamos lástima, sino porque tenemos amor al que necesita. Y nuestra limosna se convierte en cariño a una persona que no tiene cariño o que está lleno de carencias, ya sean económicas, emocionales, en cualquier nivel. Entonces la Cuaresma es la oportunidad de hacer lo que la Virgen hace. ¿Qué es lo que la Virgen hace con el pueblo de Dios? Viene a acompañarlo, a consolarlo, a caminar con nuestras dificultades, a caminar con nuestras luchas, a caminar con nuestras dudas, a caminar con nuestro desconsuelo, indiferencia, a caminar con nuestros sufrimientos. Eso es lo que la Virgen hace. Entonces, en la Cuaresma debemos imitar a María. Y es una oportunidad para que nosotros acompañemos. El espíritu de servicio incondicional es la última escala del progreso espiritual del católico. Llegar a tener un impulso natural a darnos completamente en un servicio que no espera nada de retribución, totalmente incondicional. Ustedes se han dado cuenta que una madre buena es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Nunca le saca en cara nada a nadie de lo que da. Y cuando muere, si usted le mira su rostro ya en el ataúd, tiene una sonrisa, porque vivió alegre, porque el que da y da sin condición tiene la alegría de Dios. No hay un gozo más grande que el que aprende a servir sin condición, porque el que aprende a servir sin condición, nadie lo puede decepcionar, nadie lo puede engañar,
porque no esperaba nada de nadie, porque todo lo dio sin interés. Es la libertad del corazón, el servicio incondicional. Y siempre podemos ver esas personas que son tan alegres y tan serviciales. Siempre están prontas a ayudarle a todos. Pero hay algo particular que llevan y es la alegría. Así estén viviendo los dolores que estén viviendo, los sufrimientos que estén viviendo, caminan con alegría, viven con alegría. Nada los puede doblar, porque tienen el espíritu del amor de Dios, que es un espíritu que se da. Y esa es la Virgen María. Precisamente la presencia de la Virgen María en la iglesia es la presencia de una madre que sabe escuchar, que sabe aconsejar, que sabe señalar el camino de Jesús, que tiene pruebas de las promesas del Señor, porque ella misma es una prueba de que el reino de Dios existe tal y como Jesús nos lo reveló. Ustedes saben que la Virgen aparece flotando en una nube, o aparece sobre un árbol, o aparece en una forma prácticamente etérea, pero con un cuerpo físico. Muchas personas han podido tocar a la Virgen en una aparición. Y entendemos que ese testimonio de la Virgen es: la vida continúa después de la muerte. Y no solamente continúa, sino de que la vida eterna es la verdadera vida. El mensaje de la Virgen a nosotros es: no hemos nacido todavía, que es el mismo mensaje de Jesús a Nicodemos cuando le dice: tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, algo que no entendió él, a pesar de ser un doctor de la ley, porque no tenía el Espíritu Santo, pero nosotros sí entendemos. Entonces, el caminar de María con la iglesia siempre es una escuela que nos enseña la vida eterna. Ustedes se dan cuenta al observar el Evangelio del Señor que Jesús solo tenía una intención, una sola intención, y era enseñarnos su reino y revelarnos que su reino no es de este mundo. Enseñarnos a desear ese reino que está más allá de este horizonte natural. Por eso es que Jesús nace en esa pesebrera en Belén. Por eso es que muere en esa cruz, en un palo maldito, como un desgraciado, humillado por todos. Pero nadie sabía que esa era su victoria, porque no era sobre este mundo, era sobre su reino, era para arrastrar, así como arrastró los demonios con ese palo de la cruz y los enterró en el Gólgota y derrotó la muerte, así nos arrastró a nosotros todos con ese palo de la cruz para elevarnos y llevarnos al reino, porque en esa cruz está nuestra salvación. Si miramos la cruz detenidamente, el Señor nos va a mostrar la puerta del cielo. Ahí está, en esos brazos abiertos, en ese madero, en ese costado sangrante, de donde brota el agua y la sangre, testigos con el Espíritu de la salvación del hombre, es donde está la puerta abierta de nuestra salvación. Y la Virgen María a los pies de la cruz, con el apóstol San Juan, María Magdalena y las otras mujeres santas de Jerusalén, son testigos de que el triunfo, la victoria en la cruz es la salvación de todos los que nos crucificamos con el Señor. Porque la promesa es: si nosotros nos atrevemos a acostarnos en ese madero con Jesús, también seremos resucitados con Él en el último día, como Él lo prometió.
no moriremos. ¿Cuánto esfuerzo hace la Virgen cada vez que ha sido manifestada en sus apariciones para que nosotros entendamos que tenemos que colocar nuestra mirada en la vida eterna? Miren cuánto hizo Jesús para enseñarnos de la vida eterna, que sus judíos eran esclavos de los romanos y Jesús nunca mencionó a los romanos. Usted lee los 4 evangelios y en ninguna parte ninguno de los evangelistas dice: y Jesús, preocupado por la esclavitud de su pueblo, les prometió que los iba a liberar de los romanos. En ningún momento. Esa no fue una preocupación del Señor, porque el Señor los quería liberar, era de la muerte, del pecado, y llevarlos a la vida eterna, a su gloria. María es embajadora de esa gracia, de la gloria de Dios, de la Santa Jerusalén del cielo, de la ciudad de luz. Reina es de esa ciudad. Y entonces, tomarle la mano a María en la Cuaresma es pedir su intercesión para que nuestro corazón se atreva a humillarse, se atreva a doblarse, se atreva a renunciar de verdad a este mundo, a todas las apetencias que tenemos, a lo que nos separa de Dios, a toda nuestra idolatría, nuestros ídolos, nuestros dioses falsos. Por eso, el esfuerzo que hace la Iglesia en cada estación litúrgica, en particular en esta Cuaresma, es que entendamos que esta puede ser nuestra última Cuaresma. Y por eso tenemos que hacer lo máximo de ella, sacar lo máximo de ella. Porque la Iglesia, como es de origen divino, nos concede gracias que vienen directamente de Dios. Y durante la Cuaresma recibimos esa gracia de podernos mirar detenidamente al corazón. Yo les aseguro que si usted hace el ensayo de entrar en un estado completamente contemplativo acerca del estado de su alma, le aseguro que el Señor se la va a mostrar perfectamente como está de verdad, y se va a dar cuenta qué es lo que tiene que cambiar y dónde es que tiene que usted trabajar para exorcizar los demonios que de repente están atajando su crecimiento espiritual. Es un trabajo arduo y permanente hasta el día que nos llame el Señor, porque sabemos que nuestra conversión es diaria. Todos los días nos levantamos a convertirnos, porque todos los días estamos viviendo en un mundo que vive en las fuerzas del bien y del mal, y tenemos que estar constantemente cambiando las cosas malas hacia el bien. Estamos navegando siempre en la dirección al bien, pero la oscuridad nos embarga porque este mundo es tinieblas. Y para tener fuerza en esta navegación necesitamos la ayuda del cielo, y por eso la Virgen María se convierte en esta maternidad celestial que tiene todas las gracias. Es increíble cómo la Iglesia nos provee con los regalos más extraordinarios para que nosotros podamos tener el apoyo que necesitamos para lograr llegar a casa, a la vida eterna. Y todo en la Iglesia está enfocado en llegar, en salvarnos, en santificarnos, en traerle almas al Señor. Ustedes se dan cuenta que en la cruz, de las últimas palabras que Jesús pronuncia es: tengo sed. Y sabemos que no era sed de agua,
era sed de almas. En la novena de la Divina Misericordia que comienza el Viernes Santo, en cada día de la novena, Jesús comienza diciendo: hoy tráeme las almas de, y nombra las almas que quiere que le lleven ese día. Eso es una catequesis de Jesús para recordarnos que somos pescadores de almas que le llevan almas al Señor. ¿Y cuáles almas? Todas. En esos 9 días se recorre todas las almas de toda la humanidad. Y sin darnos cuenta, esa novena de la Divina Misericordia es un cuaderno, es una catequesis perfecta de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos por Él, que le llevemos almas. Jesús está sediento de almas y nosotros le debemos implorar al Señor que estemos sedientos de Él, para que estando sedientos de Jesús, también crezcamos en su sed, que son las almas. Y la Virgen María siempre insiste en que nosotros debemos imitar a Jesús en todo, en absolutamente todo. Y la imitación más importante del Mesías es el celo por las almas. Si nosotros nos despertamos a nuestra misión en esta corta vida que tenemos, vamos a encontrar que el tesoro más grande que nos vamos a llevar para el cielo el día que partamos y nos encontremos ante el tribunal de Jesús son las almas que conocieron a Dios por nuestro testimonio, por nuestra vida, por nuestro ejemplo, por nuestras obras de misericordia, por todo lo que fuimos, por todo lo que hicimos. Ese es el tesoro más grande que nos vamos a llevar. Entonces la Virgen María para nosotros es una maternidad de consuelo, de apoyo, de espiritualidad. Es una gracia intercesora permanente que solo quiere que nosotros lleguemos a casa como una buena madre que es. Unirnos a ella es demasiado importante. El rosario, que es un arma extraordinariamente poderosa que ha sido escrita en el cielo para la iglesia de la tierra, es una relación íntima con la Virgen en batalla espiritual. Y debemos acudir a esos elementos tan poderosos para defendernos del demonio, para fortalecer nuestra alma, para mistificar nuestro camino hasta el punto de que seamos personas espirituales y no solamente religiosas, para que nuestras oraciones se eleven de verdad a Dios, porque salen de un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón obediente a la iglesia. Es muy importante tener claro que una de las condiciones más importantes para tener la Virgen María acompañándonos es la obediencia a la iglesia. Ustedes saben que la Virgen es la primera en decirnos que nosotros debemos ser incondicionalmente obedientes a la iglesia, que nadie venga a quitarnos esa obediencia. Voy a terminar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 13, en la persecución. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis,
Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me dio de venir a Paraguay, de estar en esta ciudad, en este santuario, con todas las comunidades religiosas y los sacerdotes y todos los laicos con los que he podido compartir estos días en Paraguay. Y le pido al Señor que, si es su voluntad, que un día pueda regresar a visitarlos de nuevo y a compartir estos misterios de Dios, acompañarnos mientras vamos en camino. Pero sobre todo, lo más importante es que si no nos vemos de nuevo por acá, que nos veamos en el cielo un día. Amén.